Licenciada, el problema de que Entonces vamos a ver electrocardiograma, que como tal, cuando su compañero lo expuso, se los expliqué, ¿verdad? No nos corresponde realizarlo, es decir, interpretarlo, porque realizarlo sí nos corresponde, ¿verdad? Colocar los electrodos e instruir al paciente, todo eso sí nos corresponde. Pero como tal, interpretarlo no, entonces nos vamos a enfocar específicamente en lo que sí nos corresponde realizar. El electrocardiograma entonces es un registro gráfico, ¿verdad? En una gráfica de la actividad eléctrica que tiene el músculo cardíaco, es decir, el miocardio. Eso es un electrocardiograma. Es un registro de la actividad eléctrica en el miocardio, en el músculo del corazón. Es una actividad de escaso voltaje, pero como nuestro cuerpo está constituido por agua en un porcentaje muy alto, aproximadamente 70 a 75%, y en ella hay electrolitos que transportan cargas eléctricas, se producen en el momento de la actividad eléctrica del corazón una transmisión de ella en todo el cuerpo, que entonces se puede registrar en la superficie, ¿verdad? O por fuera. Pero entonces es la actividad eléctrica del corazón tiene escaso voltaje, pero como nuestro cuerpo está constituido por agua, la mayor parte, en esta se encuentran electrolitos que transportan cargas eléctricas, por eso se produce esa transmisión de actividad eléctrica y podemos registrarlos en la superficie, es decir, utilizando un electrocardiógrafo podemos detectar esta actividad eléctrica, ¿sí? Este registro lo obtenemos a partir de una serie de sensores eléctricos que se colocan en algunas partes del cuerpo que están establecidos, ¿verdad? Que se llaman entonces, esos lugares donde nosotros colocamos estos sensores se llaman derivaciones, ¿sí? Derivaciones. Las señales eléctricas las recibimos a través de estos electrodos que son metálicos que se colocan en las extremidades, es decir, en cada brazo y en cada pierna, y aparte en la pared torácica, ¿verdad? Y posteriormente se amplifican, ¿verdad? O se escuchan mucho mejor o se ven, se visualizan mucho mejor y se registran con el electrocardiógrafo, ¿verdad? Con el papel milimetrado también, pero entonces hay que tener en cuenta que esos sensores se llaman entonces derivaciones, ¿sí? Y que esas señales se transmiten o las recibimos a través de esos electrodos que colocamos en las extremidades y en la pared torácica, ¿sí? Entonces, solo para que conozcamos, así es el papel milimetrado, ¿verdad? Así como lo ven ustedes, así es el papel milimetrado y así se va realizando el trazo, que ahorita vamos a ver más adelante a qué corresponde cada uno. Pero entonces este es el papel milimetrado que se coloca, ¿verdad? En el electrocardiógrafo y que registra la actividad, ¿verdad? La actividad eléctrica del miocardio, ¿sí? El objetivo de este examen es obtener un registro de la actividad eléctrica del corazón mediante el electrocardiógrafo, ¿verdad? Entonces, obtenemos el registro de la actividad eléctrica específicamente del músculo del corazón, que ya dijimos que se llama. ¿Es una pregunta ahorita? Sí, ajá, Ah, es el miocardio. ajá, muy bien, el miocardio, ¿sí? Aparte de eso, nos permite proporcionar las bases para diagnosticar ya sea una arritmia cardíaca, ¿verdad? Alguna alteración en el ritmo cardíaco, alguna enfermedad cardíaca o algún trastorno eléctrico como en el infarto agudo al miocardio, ¿sí? Que como dijimos está enfocado específicamente a la actividad eléctrica que tiene el miocardio, ¿verdad? Entonces cualquier tipo de afección se puede detectar mediante el electrocardiógrafo, ¿verdad? Cualquier alteración en la frecuencia, cualquier alteración en el corazón o un trastorno eléctrico que como tal podría ser un infarto agudo al miocardio que se puede detectar, ¿verdad? Valorar la actividad cardíaca igual, cómo funciona el corazón, de cada una de sus funciones, cada uno de los procesos, cómo se llevan a cabo. Interpretar la actividad eléctrica con fines diagnósticos que como decíamos, yo mediante el electrocardiógrafo o el médico mediante el electrocardiógrafo va a detectar cuál es la actividad del corazón y si
también hay alguna alteración, ¿verdad? En relación al funcionamiento, ¿verdad? Pero entonces, ese es nuestro objetivo, detectar algún tipo de alteración en la actividad eléctrica del miocardio. Indicaciones, es decir, en qué casos se realiza un electrocardiograma. Cuando hay arritmias, es decir, cuando el corazón o no tiene un ritmo específico o normal de los latidos del corazón. Cuando tengo la sospecha, ¿verdad?, de alguna enfermedad del corazón hereditaria y entonces la necesito diagnosticar o le estoy dando un seguimiento, ¿verdad? Podría ser cualquiera de los dos. Episodios de cianosis, ¿verdad? Que entonces mi paciente puede tener alguna alteración a nivel del corazón que también le esté dificultando la respiración, ¿verdad? Porque recordemos que estos sistemas van relacionados. Alguna lesión o un infarto al miocardio, cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay soplos cardíacos, o para detectar, ¿verdad? O para, en caso de que mi paciente en las válvulas cardíacas presente alguna anormalidad o tenga dolor torácico o algún otro síntoma, ¿verdad? Que me indique alguna alteración en el corazón. En esos casos haría un electrocardiograma. En pacientes con marcapasos para detectar si está funcionando el aparato, ¿verdad? Pero entonces regularmente es para evaluar el estado del corazón, cualquier tipo de enfermedad o el seguimiento de esa enfermedad, ¿verdad? Cómo se está llevando a cabo o cómo está funcionando el corazón, o para detectar algún tipo de afección cardíaca que pueda generar otros síntomas como cianosis, dolor torácico, dolor en el brazo, dolor de cabeza, entre otros, ¿verdad? Que nos pudiera indicar que el problema es a nivel cardíaco. De las contraindicaciones, es decir, en qué casos no puedo realizarlo. Cuando mi paciente tiene un ataque de pánico, porque entonces está alterado su sistema cardíaco, ¿verdad? Y todos sus sistemas, porque cuando tiene un ataque de pánico, pues tiene ciertas reacciones fisiológicas, puede tener temblores, puede tener taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, entre otros, ¿verdad? Pero entonces, como tal, no podemos realizar un electrocardiograma porque entonces, por supuesto que nos indicaría alguna alteración y entre otras cosas podríamos alterar a mi paciente, ¿verdad? Por algo desconocido o preocuparlo de más y entonces no ayudaríamos a cesar este ataque de pánico. Cuando hay prurito en el área de adherencia de los electrodos, es decir, cuando mi paciente tiene mucha picazón en el área donde yo coloqué los electrodos, no debo realizarlo, ¿verdad? Porque puede tener algún tipo de alergia, hipersensibilidad o alguna alteración a nivel del sistema tegumentario y entonces no puedo poner en riesgo su comodidad, ¿verdad? Ni su salud. Si tiene hipotermia, ¿verdad? Si mi paciente tiene hipotermia o tiene la temperatura baja, porque entonces el funcionamiento del organismo de esta persona no está funcionando correctamente y primero tengo que resolver esa baja temperatura y luego ya puedo detectar el funcionamiento del corazón. Pero como tal no puedo realizar este examen si mi paciente tiene temperatura baja, porque entonces hay una serie de procesos fisiológicos que están anormales y por lo tanto también puede haber alguna alteración en el corazón. Entonces, como tal, es a causa de la hipotermia, pero no podemos detectar alguna otra situación, ¿verdad? Hasta que resolvemos la hipotermia. Si hay eritema, ¿verdad? O hay algún tipo de alergia o algún tipo de erupción cutánea en donde hemos rasurado, porque cuando mi paciente tiene mucho vello torácico, ¿verdad? Regularmente se les tiene que rasurar para colocar estos electrodos, ¿verdad? Uno, para no lastimarlo y dos, para que así nos dé un resultado exacto. Y entonces si mi paciente empieza a tener picazón o erupción cutánea por ese rasurado, no hay que realizar, ¿verdad? Por comodidad del paciente y para evitar algún tipo de lesión, ¿verdad? Porque recordemos que es una sensación o es una actividad eléctrica que va a pasar por esas áreas, ¿verdad? Entonces no podemos poner en riesgo la vida del paciente.
Y si tiene tensión, ¿verdad? Si se siente nervioso, si tiene la presión alta, si está muy ansioso, porque entonces les digo, cualquiera de esas situaciones altera, por supuesto, el corazón, puede tener taquicardia, entre otros. Y entonces mi paciente debe estar tranquilo o por lo menos ya haber sido tratado, ¿verdad? O tener algún tipo de medicamento para que entonces se encuentre su corazón en estado normal, ¿verdad? Y así detectemos si hay alguna alteración, aún estando en estado normal el paciente, ¿sí? Aún sin tener algún ataque, sin tener tensión, sin tener el infarto, por ejemplo. Si ya dimos medicamento para tratar esto, pues necesitamos todavía conocer cómo es el estado del corazón. Pero entonces debe estar tranquilo para visualizar si aún estando en reposo el paciente tiene alteraciones en el miocardio, ¿sí? Dentro de las precauciones que debo tomar en cuenta es que si el paciente tiene temblores incontrolados en las extremidades, ¿verdad? Si por ejemplo tiene muchos temblores en los brazos, en las piernas, voy a colocar los electrodos en la parte superior de las mismas para mejorar la calidad de los registros, ¿sí? Es decir, regularmente se colocan a nivel de las muñecas, ¿verdad? Si mi paciente tiembla mucho, lo puedo colocar a nivel justo arriba del pliegue del codo, ¿verdad? Em, para entonces encontrar un registro más factible, ¿sí? Si al paciente le falta alguna extremidad por alguna amputación, por ejemplo, se coloca el electrodo en la parte más distal del muñón. Se coloca el electrodo en el tronco lo más cerca posible de la extremidad amputada, ¿verdad? Entonces, regularmente en la parte distal del muñón es que se coloca el electrodo, ¿sí? En caso de que haya alguna extremidad escayolada, es decir, que tiene yeso o que está inmovilizada, colocamos el electrodo sobre la zona de la piel que está más cerca del yeso, ¿sí? La que esté más cerca del yeso. Y entonces de derivaciones, ¿verdad? Como ya dijimos que utilizamos estos sensores que son las derivaciones, pues hay tres tipos de derivaciones. Y entonces están las periféricas, que son los que colocamos en los puños o en las muñecas y en los tobillos. Esas son las periféricas, las que van en los puños y en los tobillos. Y entonces miden la diferencia entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, y entre la pierna izquierda y el brazo derecho, y en la pierna izquierda y el brazo izquierdo, ¿verdad? Pero entonces mide todas estas diferencias potenciales, es decir, cómo es la actividad eléctrica desde un lado a otro. Pero entonces las periféricas son las que controlamos en los puños, ¿verdad? O en las muñecas y en los tobillos. Las periféricas unipolares, que miden las variaciones de cada miembro por separado, ¿verdad? Entonces está la del brazo derecho, la del brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha, ¿verdad? Entonces ahí no hay una distancia como tal o potencia que se evalúe entre uno y otro, sino que entre cada uno de ellos, ¿verdad? En cada miembro por separado. Sí, que como su nombre lo dice, son unipolares, es un polo nada más. Las precordiales, que son los 6 electrodos que colocamos en el tórax sobre el entorno del corazón, que vamos a ver ya ahorita cómo se coloca, y que entonces el electrocardiógrafo tiene 12 derivaciones que son capaces de recoger los potenciales eléctricos del corazón, ¿verdad? Esas 12 derivaciones se encargan de recoger los potenciales eléctricos del corazón. Se colocan 10 en el cuerpo, es decir, 6 en el tórax y 4 en las extremidades. Se utiliza un papel milimetrado que al desplazarse a una velocidad establecida nos calcula la duración y el voltaje de cada onda, ¿verdad? En cuánto dura cada onda y cuánto voltaje tiene cada uno. El trazado normal está compuesto por una serie de ondas que corresponde a distintos potenciales de la actividad eléctrica, que es lo que llamamos entonces las ondas P, Q, R, S, T,
que ya vamos a ver ahorita en un momento de qué se trata. Pero entonces, solo para que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Son 10 electrodos que colocamos, 6 en el tórax, 4 en las extremidades, el papel milimetrado que se desplaza a una velocidad establecida, que calcula el tiempo y el voltaje de cada una de las ondas. Y de esta forma se coloca. Esto sí hay que saberlo porque esto sí nos corresponde colocarlo a nosotros, ¿verdad? Entonces, perdón. Los espacios intercostales, licenciada. Ajá, exactamente. Hay que conocer los espacios intercostales o aproximadamente de qué nos guiamos para saber qué espacio intercostal está en cada lado. Pero entonces, ¿saben qué? Es importante que sepamos la anatomía porque entonces va a sonar algo ilógico, pero yo me tengo que imaginar así a mi paciente. ¿Sí? Yo tengo que imaginar por dentro que así está, que así están sus costillas, que así es tu esternón, el apéndice chifoide, todo. Porque entonces así me voy guiando, ¿verdad? Entonces yo ya sé más o menos dónde está el esternón, entonces ya sé dónde está el cuarto espacio intercostal, por ejemplo. Pero entonces se dan cuenta que es importante conocer la anatomía, ¿verdad? Porque si yo no sé la anatomía, definitivamente no voy a poder saber esto. Entonces, ¿dónde colocamos cada uno de los electrodos? ¿Sí? Porque son 6 que van en el tórax. Entonces, el primero va en el cuarto espacio intercostal, en el ángulo esternal derecho. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. Cuarto espacio intercostal. Y dice en el ángulo esternal derecho. Este es el esternón y esta es la parte derecha. Entonces, aquí va el primer electrodo. Espacio intercostal, en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? El segundo va en el espacio intercostal, ¿verdad? En el cuarto espacio intercostal, pero en el borde esternal izquierdo. Es decir, en la misma posición que el derecho, pero del otro lado, ¿verdad? Izquierdo. Entonces, igual, en el cuarto espacio intercostal, en el ángulo esternal izquierdo, ¿sí? Entonces van exactamente en la misma línea, los dos. ¿Estamos? Y entonces ya vamos con el electrodo 1, con el electrodo 2. El número 3 es el que va entre la B2 y la B4, ¿sí? Entre la B2 y la B4. Entonces va en esta quinta costilla, ¿verdad? En el espacio intercostal. Y entonces hay que tomar esto en cuenta porque, vean, cuando dijimos espacio intercostal es específicamente en medio de las costillas, ¿sí? Si se dan cuenta está en medio de las costillas. A diferencia del tercero que está específicamente sobre la costilla, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 en la quinta. Aquí va el tercer electrodo, ¿sí? Entonces digamos que va de forma diagonal, ¿verdad? O hacia abajo el tercer electrodo, ¿verdad? En la quinta costilla. El cuarto que va en el quinto espacio intercostal. En la línea medio clavicular, es decir, en esta línea. Esta es la línea medio clavicular. Esta línea que ustedes ven, ¿sí? Entonces va exactamente aquí en el espacio. Cuando decimos espacio quiere decir que va en estos espacios literalmente que ustedes ven. ¿Sí? Entonces aquí va el cuarto. Entonces si se dan cuenta estamos haciendo una curva, ¿verdad? Entonces así tiene que irse. El número 4 entonces va en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Y el quinto electrodo va en la línea axilar anterior izquierda a nivel de la B4 horizontalmente. ¿Sí? Entonces va exactamente en la misma dirección, ¿verdad? Pero ya llegando casi a la axila, ¿verdad? O al espacio axilar o la línea axilar, ¿sí? Y la sexta, ¿verdad? Que es la última, va en la línea axilar media a nivel de la B4 horizontalmente, de igual forma, ¿verdad? Si dan cuenta va de una forma horizontal, solamente que el espacio va cambiando, ¿verdad? Porque la B6 ya está en la línea axilar, ¿verdad? Casi en la línea axilar, ¿sí? Y entonces de esta forma se coloca, ¿verdad? Entonces lo que hay que saber es dónde está el esternón, ¿verdad? Aproximadamente.
Y entonces tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Yo puedo localizar, por ejemplo, las costillas, yo las puedo sentir en algunos casos, ¿verdad? Donde sí es sencillo, pero si no, entonces, por ejemplo, puedo localizar el apéndice xifoides y entonces puedo aproximadamente 3 dedos, sí, 3 dedos aproximadamente arriba, colocar los electrodos, ¿verdad? Pero entonces yo debo ser consciente de aproximadamente dónde se encuentran estos espacios, ¿verdad? Pero entonces así se colocan, ¿verdad? B1, B2, la B3, B4, B5 y B6, ¿verdad? Pero entonces si se dan cuenta se forma una línea curva. Sí, que como decíamos se colocan porque es alrededor del corazón. Perdón. Vamos a ver otra imagen. Salud. Gracias. Entonces, vamos a ver esta imagen que igual nos indica en qué espacio va, ¿verdad? Entonces, igual la B1, que es en el cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón, ¿verdad? En el borde derecho del esternón. Entonces, aquí está la B1. La B2 se coloca igual en el cuarto espacio intercostal, solo que del lado izquierdo. Bueno, entonces van justo en línea recta. ¿Sí? Entonces vean aproximadamente cómo es, ¿verdad? Entonces B1 y B2. La B3 a mitad de distancia entre los electrodos B2 y B4. A mitad de B2 y B4. ¿Verdad? Para que sea más entendible. A mitad de B2 y B4. B3. La B4 es en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, ¿verdad? Que ustedes ven esta línea, bueno, esa es la línea medio clavicular. ¿Por qué? Porque aquí está la clavícula y es la mitad, ¿sí? Y aquí está entonces la B4. La B5 es el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior, ¿verdad? Entonces, quinto espacio intercostal izquierdo, que va prácticamente casi en la misma línea que el B4. Y el B6, ¿verdad? Que es en el quinto espacio intercostal, en la línea medio axilar, ¿verdad? Pero entonces, de esta forma se colocan, ¿verdad? Ya vimos en ambos cómo se van colocando, ¿verdad? Pero entonces debemos tener conciencia de cómo está formado el cuerpo, específicamente de dónde están los espacios intercostales para que entonces podamos realizar este examen, ¿verdad? Bueno, y entonces vamos a ver un poquito solo de manera general, ¿verdad? Quiero que sepan que es de manera general, porque entonces solamente para que tengamos idea, ¿verdad? Cuáles son las ondas. Y entonces, pues como tal no nos vamos a adentrar mucho en esto, ¿sí? Entonces vemos estas ondas, ¿verdad? Así prácticamente se forma en el electrocardiograma, ¿verdad? En el papel milimetrado. Y entonces aquí están cada una de las ondas, ¿sí? Está la onda P, está la onda Q, R, S y T, ¿sí? Esas son las ondas. Entonces, el intervalo PR, que es este segmento que ustedes ven aquí, perdón, este intervalo PR, va desde el inicio de la onda P, ¿verdad? Aquí inicia la onda P. Va desde aquí hasta que inicia el complejo QRS, es decir, aquí en el inicio, donde inicia QRS, ¿sí? Entonces es el intervalo PR, de la P al inicio de la QRS. Ese es el intervalo PR. El intervalo QT, que es este de acá, que ustedes ven, QT, intervalo QT, desde el comienzo de QRS, desde el inicio de QRS, hasta el final de la onda T, ¿sí? Y entonces este intervalo mide la despolarización y la repolarización ventricular, ¿sí? De los ventrículos, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de los ventrículos. Pero entonces, este intervalo, ¿verdad? Ya dijimos, va desde el comienzo de QRS hasta finalizar la onda T. Y entonces ahí nos mide
la despolarización y la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Específicamente de los ventrículos. Y entonces el segmento PR, ¿verdad? Ya vimos intervalos. Ahora segmentos, el segmento PR va desde el final de la onda P al comienzo de la QRS, ¿sí? Desde el final de la onda P hasta el segmento o hasta iniciar QRS. El punto J, que es donde termina QRS e inicia segmento ST, ¿verdad? Entonces es donde termina QRS, que sería aquí, y donde inicia el segmento ST, ¿verdad? Ahí sería el punto J. El segmento ST, que es del punto J, ¿verdad? El punto J es exactamente este. Es como si ustedes dijeran esta punta o esta esquina, este es el segmento, el punto J. Entonces el segmento ST inicia del punto J hasta el comienzo de la onda T, ¿sí? Y el segmento TP, que entonces es la línea basal entre el final de la onda T e inicio de la onda P, ¿verdad? Porque después de la T otra vez vuelve a iniciar la P, QRS y luego T otra vez, ¿sí? Entonces de esta forma se van a ir, vamos a ir detectando esto, ¿verdad? Como les digo, solamente es para que tengamos más o menos claro, ¿verdad? Cómo es que se va a visualizar en cada uno de los electrocardiogramas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está esta, que de igual forma nos indica, ¿verdad? Cómo se está formando. Entonces, esta es la onda P, Q, R, S, punto J, T, ¿sí? Y luego nuevamente P, Q, R, S y T. Y esta es la onda U, pero que la onda U solo aparece cuando hay algún tipo de alteración en el corazón, ¿verdad? O en la actividad eléctrica del paciente, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengamos claro, la despolarización es el paso que inicia la contracción, ¿verdad? Específicamente es el paso que inicia la contracción del corazón, ¿verdad? O del músculo cardíaco como tal. Y entonces las actividades o las corrientes eléctricas que van desde mi corazón se originan en tres elementos diferentes: en las células cardíacas, en el tejido especializado y en el miocardio. En esos tres lugares se lleva a cabo las corrientes eléctricas, ¿sí? Pero entonces mi electrocardiograma solo va a detectar dos potenciales, ¿verdad? Que son la despolarización, que es cuando hay una estimulación, y la repolarización, que es la recuperación, ¿sí? Despolarización es una estimulación y la repolarización es una recuperación, que entonces lo origina el trabajo del miocardio, un trabajo normal, que se origina en un sino auricular, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el nodo sinusal, y entonces a partir de ello se origina también la actividad eléctrica del miocardio, ¿verdad? Que el miocardio sería en esta parte inferior que encontramos, ¿sí? Y entonces de esta forma es como si funcionara como un marcapasos, ¿verdad? Como si le ayudara a bombear. Pero entonces esto es llevado a cabo por el nódulo sinoauricular, perdón, es decir, en las aurículas sinoauricular, ¿sí? Hasta llegar a la conducción eléctrica del miocardio. Y entonces la primera fase, ¿verdad?, de la actividad del corazón va a consistir en que se va a expandir, ¿verdad?, o se va a hacer más grande la onda de despolarización a través de la aurícula derecha e izquierda, y luego va a haber una contracción de las aurículas, ¿verdad? Entonces, digamos que a nivel de las aurículas va a haber una estimulación, ¿sí?, en aurícula derecha e izquierda, y posteriormente va a darse la contracción, ¿sí?
Después de esa contracción, el impulso va a estimular a las células del nódulo sinusal, ¿verdad? Las estimula y también a sus tejidos especializados y también en el haz de His, que ustedes ven aquí, el haz de His, ¿verdad? Entonces, hay una estimulación en el nódulo sinusal, en la conducción auricular, ¿verdad? Que ustedes ven aquí, en el nodo auriculoventricular y en el haz de His. Este es el haz de His, ¿verdad? Entonces se crea esa estimulación. Y entonces, que entonces estas dos regiones conforman la unión auriculoventricular, ¿verdad? Que ahí formaríamos ya entonces el aurículo y el ventrículo, ¿verdad? La aurícula y el ventrículo para la actividad eléctrica, ¿verdad? Y entonces el haz de His se va a dividir, ¿verdad? O se va a clasificar en dos ramas principales, la derecha y la izquierda, ¿verdad? Ustedes bien, tiene dos ramas, derecha e izquierda, que entonces van a transmitir esa onda, ¿verdad? O esa estimulación hacia el miocardio, ¿sí? Lo transmiten hacia el miocardio de cada uno de los ventrículos, ya sea derecho o izquierdo, a través de las fibras de Purkinje, ¿verdad? Que también se encuentran, estas son las fibras de Purkinje, pero entonces es llevado, ¿verdad? Al miocardio en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. De esta forma también la parte izquierda del haz de His se divide en otros dos puntos, ¿verdad? Una anterior y una posterior. Y entonces, al finalizar la estimulación, llega hasta los ventrículos y a cada uno de los tejidos del corazón, ¿verdad? El endocardio, el epicardio, y entonces ya se hace la contracción ventricular, ¿verdad? Entonces ya llevado a cada uno de los ventrículos, se lleva a cabo también la contracción ventricular, ¿sí? Y entonces de esta forma se realiza, ¿verdad? Solo para que tengamos más o menos una idea de cómo se lleva a cabo, ¿verdad? Pero entonces es todo este proceso y pasa por todos estos conductos hasta llegar, ¿verdad? Estimula cada una de estas partes y luego los contrae, ¿verdad? Para generar como tal un latido, ¿verdad? O el funcionamiento del miocardio, ¿verdad? La actividad eléctrica. Es prácticamente como una corriente eléctrica, ¿verdad? Ustedes, entonces de esta forma se realiza. Solo para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Como les digo, y como se los había dicho, es un poquito complicado como ir entendiendo cada uno de ellos, ¿verdad? Como tal interpretarlo, pero entonces sí estamos conociendo más o menos cómo se lleva a cabo esta actividad eléctrica, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué? O por qué están formadas esas ondas, por ejemplo. Entonces ya tenemos más o menos una idea, ¿verdad? Como les digo, como tal no nos corresponde interpretarlo, pero sí nos corresponde, por ejemplo, colocar los electrodos, que es lo que ya vimos, y lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en el equipo, por supuesto que necesitamos el electrocardiógrafo, necesitamos los cables con sus 4 terminales de las extremidades y también las 6 torácicas, que se acuerdan que ya habíamos ya habíamos visto un video. Necesitamos guantes descartables, necesitamos el papel milimetrado para el registro, los electrodos, la pasta o el gel o cayé, como le llamamos, ¿verdad? Para lubricar estos electrodos, para que sea más fácil colocarlos, ¿verdad? Sin dañar al paciente. Alcohol, algodón y sábanas en algunos casos, ¿verdad? Para tapar al paciente, para mantener su individualidad, ¿verdad? Entonces esto es lo que necesitamos en general. Cuando decimos el electrocardiógrafo, pues va a ser el aparato, ¿verdad? Y como tal ya trae sus cables, ya trae el papel milimetrado y entonces solamente hay que tenerlo a la mano. Más el equipo extra que necesitamos, ¿verdad? Los guantes, el gel o lubricante, alcohol, algodón y sábanas. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, nos realizamos el lavado de manos, preparamos el equipo, ¿verdad? Llevamos el electrocardiógrafo con el paciente. Le realizamos la limpieza a los electrodos, ¿verdad? Que los electrodos, ¿se acuerdan que vimos que son como unos disquitos, ¿verdad? Con pegamento. Que entonces se realiza la limpieza, ¿verdad? Con algodón impregnado en alcohol,
con un poquito nada más. Comprobamos la identidad del paciente, es decir, si le dijeron que tiene que hacer un electrocardiograma, está bien, pero entonces debe estar en las órdenes médicas, ¿verdad? O en la orden escrita, y que entonces corroboremos que sí se llama así el paciente, ¿verdad? Le preguntamos cuál es su nombre, cuántos años tiene, todo eso, ¿sí? Que tenga la fecha, que tenga la firma del médico. Creamos un clima de intimidad para realizar el procedimiento, es decir, regularmente este se realiza en cuartos específicos, ¿verdad? Para el electrocardiograma. Y entonces solamente se le explica al paciente cómo se va a realizar el procedimiento, ¿verdad? En qué consiste. Entonces yo le voy a explicar al paciente, le voy a colocar unos pegamentos aquí en el pecho, unas pinzas aquí en los brazos y en las piernas, y así vamos a medir cómo está funcionando su corazón, ¿verdad? Porque no le vamos a hablar de términos, no le voy a decir yo, le voy a colocar los electrodos para verificar la actividad eléctrica del nódulo sinusal, ¿verdad? Por ejemplo, porque mi paciente no me va a entender. Entonces solamente yo debo adecuar mis palabras, mi vocabulario a la comprensión de mi paciente, ¿verdad? También le voy a pedir a mi paciente que se quite todo objeto metálico que tenga, aretes, cadenas, pulseras, relojes, monedas, cualquier objeto de metal que tenga. Le solicito que se lo retire. Le voy a pedir al paciente que esté tranquilo, ¿verdad? Que se encuentre tranquilo, relajado, que durante el procedimiento no pueda, que no hable, ¿verdad? Que no hable, que no se movilice y que no toque algo metálico, ¿verdad? Porque para evitar accidentes. Entonces, estas instrucciones se le dan al paciente, ¿verdad? Para que entonces él sepa y esté informado. Lo coloco en decúbito supino, ¿verdad? Que ya sabemos cuál es esa posición. Con la cama lo más horizontal posible, ¿verdad? Lo más recto posible que se encuentre, es decir, decúbito supino total. Entonces le pido al paciente que se descubra el tórax, los brazos y piernas, y entonces por eso necesitamos las sábanas para cubrir el resto del cuerpo del paciente, ¿verdad? Para evitar su incomodidad, ¿verdad? Valoro el estado de la piel, ¿verdad? Si hay alguna lesión, si hay alguna alergia o algo así, hay que evaluarlo, ¿verdad? Entonces debo ir evaluando eso. Y por ejemplo, si hay, por ejemplo, en el tórax, si es un paciente que tiene demasiado vello, pues podríamos valorar el hecho de rasurarlo, ¿verdad? Para mejorar o para facilitar el procedimiento, ¿verdad? Pero entonces hay que valorar el estado de la piel, hay que realizarnos el lavado de manos, nos colocamos los guantes, rasurar en caso necesario, como les decía. Eh, Separamos entonces ligeramente los brazos y piernas del paciente, ¿verdad? Los separamos un poco. Realizamos las áreas, la limpieza en las áreas donde se colocan electrodos, ¿verdad? Con alcohol y algodón se realiza la limpieza donde vamos a colocarlos y colocamos los electrodos, ¿verdad? Regularmente en lo de los brazos y piernas, pues no, ¿verdad? Solamente es ese ganchito de metal que ya vimos en el video que colocamos en las muñecas y en los tobillos, ¿sí? Y que entonces la parte de metal va en la parte interna de ya sea de las muñecas o de los tobillos, ¿verdad? Colocamos entonces los electrodos de esta forma. Regularmente vienen con estos términos, ¿verdad? Si ustedes ven los electrodos o esos ganchitos, van a decir, por ejemplo, LA, ¿sí? Y está en inglés. Entonces, se refiere a derecho e izquierdo, ¿sí? Entonces, si ustedes investigan cómo se dice derecho e izquierdo, se van a dar cuenta que es por eso que tiene, por ejemplo, LA o RA. Y entonces también vienen por colores, ¿verdad? Específicamente vienen por colores. Y entonces, por ejemplo, en el LA, que es generalmente amarillo, se coloca en el brazo izquierdo, que como ven aquí, se coloca en el brazo izquierdo. Que son los ganchitos que ya vimos, ¿verdad? RA, que es generalmente rojo, que va en el brazo derecho, perdón. ¿Sí? Entonces amarillo, rojo. Está LL, que es generalmente verde en la pierna izquierda. RL, que es generalmente negro en la pierna derecha, ¿sí? Entonces así se va formando. Saben que es muy sencillo porque tiene los nombres y tiene los colores,
¿verdad? Entonces ya sabemos. Rojo es en el derecho, amarillo en el izquierdo, negro en la pierna derecha y verde en la pierna izquierda. Eso sí hay que aprendernos, ¿sí? Entonces, esos son los primeros, ¿verdad? Los que se colocan en las extremidades, ¿verdad? Y los que ya vimos, ¿verdad? Que se colocan en el tórax, que también vienen por colores, ¿verdad? O que incluso tienen los números, ¿verdad? Entonces dice B1, B2 hasta la B6. Y entonces solo tenemos que conocer la localización para irlos colocando correctamente, ¿sí? Y entonces, como repaso nuevamente, la B1 en la línea paraesternal derecha, ¿sí? En el cuarto espacio intercostal. Y si se dan cuenta, sí es el cuarto espacio, ¿verdad? Porque de espacios, estamos hablando de espacios. 1, 2, 3 y 4. Cuarto espacio intercostal, ¿sí? La B2 en el mismo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces les digo, pueden venir por colores o con el número, ¿verdad? Entonces no hay pierde. B3 en la mitad de la distancia entre B1 y B4, B2 y B4, perdón. Y entonces, que sería en esta parte, ¿verdad? B3, que sería en la quinta costilla. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la quinta costilla? B3. B4, que es en el quinto espacio y que entonces es en la línea medio clavicular, ¿verdad? Que ya dijimos que la línea medio clavicular en B4. La B5 de igual forma es en la misma dirección, solo que ya yendo hacia la axila, ¿sí? Y la B6, que entonces es igual en el quinto espacio, pero en la línea axilar media, ¿verdad? Pero entonces rodeamos el corazón exactamente, ¿sí? Y entonces de esta forma lo vamos colocando. Y en algunos casos entonces colocamos gel, ¿verdad? O cayé en los electrodos para que sea más fácil pegarlos, ¿verdad? Y de esta forma se coloca, ¿estamos? Entonces le pido al paciente, ¿verdad? Yo le doy las instrucciones, le pido que no se mueva durante el EKG, que no hable. Se toma el EKG, ¿verdad? Se enciende y ya, pues por sí solo se toma el electrocardiograma, ¿verdad? Con el papel milimetrado, pues ya va saliendo el electrocardiograma. Retiro los electrodos del paciente siempre con cuidado, ¿verdad? Especialmente los del tórax, ¿sí? Porque entonces puedo lastimar al paciente o puede ser doloroso y entonces lo retiro con cuidado. Le coloco su seguro, ¿verdad? Es decir, los electrodos como son de pegamento, entonces tienen su sellito, por así decirlo, y entonces se les coloca, ¿verdad? Ayudamos al paciente a colocarse la ropa si es necesario, ¿verdad? Si él puede hacerlo por sí solo, pues lo hace. Identifico el EKG, ¿verdad? Ya salió el electrocardiograma y entonces le coloco, ¿verdad? En la parte de atrás el nombre del paciente, la fecha y la edad. Y luego pues realizo los cuidados posteriores del equipo, ¿verdad? Limpio los electrodos, los dejo en su lugar, los enrollo, apago el electrocardiógrafo y todo eso, ¿sí? Entonces todos esos cuidados corresponden al equipo que yo he utilizado, ¿verdad? Si utilicé algodón y algodón, entonces lo retiro, ¿verdad? En la bolsa que corresponde y todo eso, ¿verdad? Entonces le pido al paciente que se vista y entonces que se coloque en posición cómoda, ¿verdad? Si, por ejemplo, es en consulta externa, como les digo, llegan a hacerse su electrocardiograma y luego esperan, ¿verdad?, que pase con el médico. Si es en un servicio normal, pues entonces se le deja cómodo al paciente en su cama, ¿verdad? Entonces esto corresponde. Igual, como están haciendo su glosario, pueden agregar este término de ECG, que es electrocardiograma, para que lo tengan claro. Electrocardiograma. ¿Estamos? Igual pueden realizar este dibujo, ¿verdad? Para que ustedes vayan repasando cómo se coloca. ¿Se acuerdan que también les había dicho que hicieran el de las regiones abdominales? No sé si ya lo hayan hecho, pero espero que ya. Para que vayan repasando, ¿verdad? Porque al final ustedes son los que tienen que ir aprendiendo, ¿verdad? Cuáles son las regiones abdominales o en dónde se colocan los electrodos. Entonces, por favor, para que realicen su dibujito, ¿verdad? Y entonces lo vayan repasando.
Y cualquier otro término, ¿verdad? Que no entienda, pues colóquenlo en su glosario, ¿verdad? Entonces, ECG, electrocardiograma. En las acciones de enfermería, pues nos encargamos de explicarle al paciente el procedimiento, de tener el equipo listo, de rasurar al paciente si en caso es necesario, brindarle el apoyo emocional, ¿verdad? Explicarle al paciente que debemos realizar este examen, por qué motivo, por cuánto tiempo, que necesitamos su colaboración, que necesitamos que se mantenga firme, tranquilo, relajado, que no se ponga nervioso, ¿verdad? Que se coloque en posición supina, que se retire joyas, prótesis dental, cualquier pertenencia que sea de origen metálico, que lo pueda retirar. Pero entonces le puede decir, si viene alguien con usted, tal vez se lo pueda dejar a ese familiar, ¿verdad? Y si no, entonces colóquelo en una bolsita y lo guarda en su mochila, en su bolsa, ¿verdad? Y entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque no nos podemos hacer nosotros responsables de esas pertenencias para evitar algún tipo de malentendido, ¿sí? Cuando finaliza el procedimiento, por supuesto que colocamos los electrodos y lo demás, se realiza el electrocardiograma y al finalizar, pues dejamos cómodo al paciente, ¿verdad? Le dejamos que se vista y entonces ya esperamos a que pase con el médico, ¿verdad? O de igual forma, pues el electrocardiograma se adjunta a su papeleta y entonces ya el médico llega después a evaluarlo, ¿verdad? Pero entonces